Hola y bienvenidos a SomaVox. Hoy hablaremos sobre la hipersomnia y la narcolepsia. Ciclasan contará su experiencia. Para comenzar, ¿puedes explicarnos brevemente estos trastornos? Hola, soy Ciclas. El día de hoy te voy a explicar qué fue lo que me pasó y cómo me diagnosticaron con este trastorno del sueño, cuáles fueron los síntomas que presenté y durante cuánto tiempo. Pero antes de eso te voy a explicar qué es la hipersomnia. No soy médico, pero te lo hablo como paciente y qué fue lo que me explicaron los doctores para llegar con este diagnóstico. La hipersomnia es un trastorno del sueño que se caracteriza por un cansancio diurno excesivo. Eso quiere decir que tú sientes un cansancio profundo durante el día y necesitas realizar varias siestas durante el día para poder funcionar de manera normal. Es como que necesitas recargar un poquito de energía, ya sean 10 minutos, 20, para poder continuar con las tareas que efectúas a diario. El cansancio es independientemente de cuántas horas duermas durante la noche. En mi caso, duermo de 10 a 12 horas diarias por la noche y en la mañana me levanto igual de cansado. Es como si no descansaras. Imagínate dormir bastante y levantarte igual o más cansado. ¿Cuándo te diste cuenta de que algo no era normal en tu sueño? En mi caso, yo lo empecé a notar luego de las operaciones que tuve en el 2021. Ese año tuve 4 operaciones seguidas y esto pues me hizo pensar que quizás era el cansancio de la recuperación de tanta operación que me hacía sentir de esa manera. Pero pasaron los meses, pasaron incluso años y yo no me recuperaba. Entonces para mí era un poco discapacitante el hecho de no poder realizar mis tareas de manera normal. Yo seguía trabajando, tenía horarios cortados, eso quiere decir que trabajaba por las mañanas y por las noches, dormía toda la tarde y me acostaba temprano para poder trabajar un poco por las mañanas. Y esto fue un poco difícil porque dejé de tener vida social prácticamente para poder descansar y poder sentirme bien conmigo mismo. La verdad que las personas que estaban a mi alrededor, yo en ese entonces no conocía este trastorno, pero creo que me miraban como flojo, como vago o algo así porque pasaba durmiendo. Pero debe ser muy frustrante. ¿Qué otros síntomas experimentas en tu día a día? Sí, la verdad que fue bastante frustrante porque aparte del cansancio extremo, me sentía como irritado, con dificultad para concentrarme, dificultad para hacer mis actividades que realizaba a diario. Incluso llegué a sentirme hasta ansioso porque no estás como en ese modo de alerta. Y llegaban unos momentos en las tardes que yo no sabía si estaba soñando o si era la realidad por lo cansado que me sentía si no había hecho mi siesta. Para mí fue difícil, aunque no lo sé si las otras personas que tienen ese tipo de trastorno presentan los mismos síntomas. Pero en mi caso, a mí se me olvidan las cosas sencillas, incluso pierdo el hilo de las conversaciones. A veces estoy hablando y no sé lo que estaba diciendo y me lo tienen que estar recordando, sobre todo en las tardes o al final del día. En la mañana es cuando tengo una concentración optimal, pero en las tardes es más difícil. El cansancio llega de un solo, no avisa y necesito acostarme y dormir unos momentos, sí o sí. ¿Cómo llegó tu médico al diagnóstico de hipersomnia? ¿Qué pruebas te realizaron? Para dar con este diagnóstico fue un largo proceso. Primero descartamos el apnea del sueño, hicieron varios exámenes, un estudio que se llama la polisomnografía nocturna. Al siguiente día hicieron un test de latencias múltiples del sueño, que esto quiere decir que calculaban el tiempo que yo tomaba en dormir y también las fases que realizaba del sueño. Y recuerdo que esa noche dormí exactamente 12 horas, creo que 11 a 12 horas seguidas, más las siestas que efectué. Y llegaron a la conclusión de que yo tenía un gran porcentaje de sueño paradoxal y que entre las fases del sueño llegaba de un solo, de una manera súper rápida a un sueño paradoxal
qué es lo que quizás me provoca este cansancio durante el día. ¿Se sabe por qué sucede este trastorno del sueño? En muchos casos la respuesta no está clara, porque pueden ser por trastornos cerebrales. Esto viene del sistema nervioso central. Es un problema que se produce en ese lado. Como me lo dijo el doctor, yo produzco más sueño que las demás personas. Entonces es algo un poco difícil, pero no está dañado mi cerebro, pero sí es un problema neurológico. No se conoce la causa y que es difícil de sanarla, es difícil de controlarla muchas veces, porque ciertos medicamentos son efectivos ciertas horas, pero no a largo tiempo. El cuerpo se acostumbra y cada vez las dosis de ese medicamento son más altas, que llega un momento pues que tú sientes que ya casi no te hacen efecto. En mi caso, pues pensaron de que quizás fueran todas las intervenciones que tuve. ¿Cuál es la diferencia con la narcolepsia? La diferencia de la narcolepsia es que es una somnolencia repentina y brusca. Puedes estar activo y quedarte dormido en segundos. En cuanto a la hipersomnia, es una somnolencia progresiva y constante. Estás cansado todo el tiempo, pero no te duermes de golpe. También otro de los síntomas que presento en cuanto a estos dos trastornos es que, por ejemplo, en la narcolepsia presento la parálisis del sueño. Me da cada semana. También en las alucinaciones hipnagónicas, es justo antes de dormir, pero esas cosas no suceden con hipersomnia. También el número de horas de sueño en la narcolepsia son entre 6 a 9 horas aproximadamente, mientras que la hipersomnia tú duermes de 10 a 14 horas, si no es que más. También el cansancio pues es menos presente en la narcolepsia, mientras que en la hipersomnia está más marcado y tienes una sensación como si tuvieras la mente nublada casi todo el tiempo, que es lo que te impide concentrarte. ¿Cuál crees que es el mayor mito sobre la hipersomnia que la gente tiene? Pues yo diría que el mito, voy a pensar de que la hipersomnia es que tú haces una siesta larga porque quieres y ya está. Cuando la verdad que es algo que tú no puedes controlar, es una necesidad para poder funcionar normalmente, porque tu cuerpo te lo pide. Tú no puedes estar despierto, no funcionas de la misma manera y tú no te sientes renovado con el sueño. Sientes que no descansas. ¿Cómo afecta tu hipersomnia a tus relaciones personales y a tu vida laboral? La verdad que afecta bastante, sobre todo en el ambiente laboral, porque pierdes la concentración, no estás concentrado, no estás presente, no puedes tener el mismo ritmo de antes. Se te dificulta realizar todas las actividades. También para salir tú lo piensas porque te sientes demasiado cansado y a veces es difícil que tus amigos lo puedan entender porque ellos simplemente te juzgan o creen que tú no quieres verlos o salir con ellos, y a veces te esfuerzas mucho y el siguiente día pues el cansancio es peor. Esas son las cosas que me han hecho cambiar mi modo de vida, salir menos y cuando salgo pues hacer otro tipo de actividades que no sean nocturnas y que no tenga que estar envuelto en fiestas. Sí lo hago, quizás 1 o 2 veces por año, pero no como antes porque mi cuerpo no me lo permite. Después de tanto, ¿qué recomendaciones darías a quienes viven con hipersomnia? Con el tiempo he encontrado varias estrategias que me han sido bastante útiles. Es como una de ellas es mantener una higiene del sueño. Esto quiere decir que tienes que mantener tus horarios regulares para irte a la cama, para dormir, para despertarte e incluso para mis siestas, para mantener un ritmo de vida más estable y poder funcionar con este trastorno. También limitar el alcohol y las cafeínas. A muchas personas le afectan, a otras dicen que no, pero el alcohol la verdad que es algo que te quita el sueño, que te impide dormir normalmente y pues es algo que evito. También he optimizado mi dormitorio, duermo en la oscuridad total porque es una necesidad para mí para poder concentrarme en este sueño. Incluso uso antifaz y
y trato de no usar el teléfono antes de ir a cama. Trato de hacer una meditación para poder relajarme. Hago la hipnosis también o leo un libro. Por las mañanas pongo despertadores para poder levantarme en la misma hora, aunque despertarse la verdad que es un trabajo bastante laborioso porque no te despiertas con facilidad. Es algo que te dificulta y que te cuesta muchísimo. Entonces, las siestas también trato de programarlas cortas, de entre 20 minutos máximo. Solo hago una que es un poco larga, de 1 hora y media, pero porque es una necesidad y no puedo funcionar si hago menos de eso. Otras cosas de las que yo te puedo aconsejar es de cuidar tu salud mental. Por ejemplo, haz meditación, como le he dicho anteriormente, trata de hacer hipnosis, busca terapia, ve a un psicólogo, un psiquiatra, que no te dé pena hablarlo y expresar lo que sientes y cómo te sientes, porque muchas veces nos podemos sentir de cierta manera que no nos sentimos comprendidos por las personas que nos rodean. Y la verdad que cuando uno no busca ese tipo de ayuda, con el tiempo se vuelve un estado crónico, un estado muy difícil. Lo hablo por experiencia propia. He tenido 6 operaciones, quizás tenga otra pronto, no lo sé. Son cosas que la verdad no son fáciles y que te afectan en tu día a día y te afectan en tu manera de pensar, de sentir. Es complicado cuando no tienes el apoyo de las personas que te rodean, y por eso es importante que trabajes tus emociones y puedas salir adelante a pesar de las circunstancias que estés viviendo y que no pierdas las esperanzas. Por eso la salud mental es muy importante. Haz cosas que te gusten, aunque no tengas la misma energía de antes. El poco tiempo que puedas hacerlo, hazlo. Pequeñas cosas realmente hacen grandes cambios. ¿Qué mensaje final le darías a alguien que sospecha estar viviendo con hipersomnia? Como lo he dicho anteriormente, le diría que no pierdan la esperanza de que si sospechan que tienen algo así, pues lo hablen con sus médicos, con sus personas cercanas también, para que puedan buscar el apoyo que necesitan y lograr hacer los estudios, tomar las medidas necesarias para poder controlar los síntomas y cambiar nuestra rutina y estar mejor cada día. Sé que al principio uno se siente juzgado o uno se imagina cosas que quizás no existen, quizás solo están en nuestra cabeza, pero nos pueden ayudar a hacernos sentir mejor desde el momento en que buscamos ayuda profesional. Solo un profesional puede dar este diagnóstico. Yo solo les comparto mi experiencia, los síntomas que tuve. Quizás alguien esté pasando por lo mismo, y pues por eso es que he decidido compartir esta información, porque en un pasado creo que me hubiera servido de mucho haber escuchado sobre esto. Me hubiera evitado años, digamos, de sufrimiento, porque es un sufrimiento psicológico, físico, mental, que no se lo deseo a nadie. Gracias por compartir tu historia y todos estos consejos valiosos. Recuerden suscribirse a Soma Box para más contenidos sobre salud e historias reales. Hasta la próxima.